Buenos días, buenas tardes y bienvenidas al podcast número 289 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, con especial atención y cariño a las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, ODS aplicadas al e-commerce, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo para que te ayude a impulsar tu tienda online, mejorar operativas o gestionar los números, puedes hacerlo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Hoy dedicamos el episodio a hablar sobre 10 puntos clave a la hora de asentar las bases y poder desarrollar un e-commerce de éxito y que son parte de las enseñanzas que he recopilado hablando y conociendo proyectos por parte de sus CEOs y responsables. Y uno de los grandes problemas es la cantidad de tiempo y problemas que ocurren con la parte tecnológica. Y esto no es problema de solo una empresa, sino de muchas, grandes y pequeñas, porque si tienes un e-commerce seguramente has tenido o tienes problemas con integraciones y configuraciones que te traen de cabeza. Pues si quieres no tener que estar perdiendo el tiempo en ello y dedicar tus horas en verdaderamente hacer crecer tu proyecto, tienes que hacerlo con la plataforma BigCommerce, la plataforma donde puedes desarrollar tu tienda online sin complicaciones. Con BigCommerce tienes planes para montar tu tienda online sin que tengas que contratar un hosting porque ya lo tienes incluido, con cuentas de personal ilimitadas, procesos de pago en una sola página para aumentar tu conversión y atención al cliente 24 horas. Así que no pierdas más tiempo en plataformas complejas y desarrolla tu tienda online con BigCommerce. Y después de darle la bienvenida a nuestro patrocinador y antes de comenzar el podcast de hoy, no podemos dejar de lado la frase del día. En el camino del emprendimiento, la tenacidad del propósito es suprema, dicho por Aliko Dangote. Y es que a la hora de emprender, de sacar tu e-commerce adelante, de poder sacar las castañas del fuego que te van a hacer replantear si tiene sentido lo que estás haciendo, debes de tener un equilibrio entre persistencia, tenacidad y no confundirlo con cabezonería. Y me refiero a que ser obstinado puede ser una virtud, pero también una debilidad que te pueden hacer perder oportunidades y perder el foco. Para no perder el norte, te cuento hoy 10 puntos clave que corresponden a tiendas online de éxito después de tantas entrevistas y charlas con los protagonistas del e-commerce. Si tienes interés, no te pierdas el podcast de hoy porque vamos a hablar hoy de la primera parte de esos 10 puntos clave. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y abrimos hoy un episodio nuevo con un podcast que precisamente trata sobre el tema del conocimiento a la hora de montar y asentar bien las bases de un proyecto online, de un e-commerce. Y viene, sobre todo, de la cantidad de charlas, de entrevistas, de todos esos podcasts que he estado haciendo con los protagonistas del e-commerce durante todos estos meses, durante todos estos 288 podcasts anteriores, hablando de cómo montar un e-commerce con éxito, de cómo hacer crecer un e-commerce. Y dentro de ello, pues el conocimiento, como no es innato, en este caso voy a poder intentar sintetizar todas esas, un poco, las 10 enseñanzas más importantes que he hablado, que he comentado o que han sacado esos protagonistas que han colaborado compartiendo sus experiencias y cómo han desarrollado sus proyectos online. Y de eso lo he sintetizado en 10 puntos. Y el primero de ellos, el primero de estos puntos, y ya sin andarnos con más remilgos, ni directamente ni más introducciones, quiero hablar de la importancia de crear una comunidad previa, ya sea que provenga de una base de datos que tengas anterior, de una serie de contactos que tengas o de un negocio que has estado desarrollando y tienes tu base de clientes y tu base de proveedores, eso también funciona. Es decir, si a lo mejor tienes un negocio físico que has estado trabajando durante X años y lo has estado desarrollando y lo has estado, madurando y has pasado al canal online o vas a trabajar justamente la parte online exclusivamente de ese sector, tienes ya esa base de clientes o
o esa base de contactos o esa audiencia, o a lo mejor es que ya tienes un canal de YouTube o tienes un podcast, por ejemplo, como el que estás escuchando, o tienes directamente una cantidad de seguidores en redes sociales, ya sea por tu lado, por modo personal, modo orgánico, que has ido creciendo durante estos años, y que esa base te va a servir para tener un inicio, un comienzo con tu audiencia, esos primeros clientes, esos primeros compradores, esos primeros fieles. Digamos que es necesario, es fundamental que puedas disponer de esa serie de contactos. Por la parte de proveedores, por la parte de socios clave que necesitas para hacer crecer un proyecto, como de esa comunidad, de esa audiencia, de ese número de contactos, ¿vale? Es más, antes de crear un proyecto, o si ya lo tienes entre manos, si ya lo tienes desarrollado y ya estás trabajando en él, debes de ver cómo puedes hacer crecer esa comunidad, cuáles son tus early adopters, cuáles son esos clientes que van a comprarte a nada más sacar tus primeros lanzamientos, pues tu base de datos de newsletter, es decir, ¿cuánto es tu comunidad en número? ¿Cuál es tu audiencia? Calcula tu número de redes sociales, tu número de seguidores en esos canales, calcula cuál es tu base de datos en la newsletter, calcula cuál es tu base de clientes, calcula cuál es tu base de contactos del móvil, de todo lo que tengas entre manos que pueden hacerte comprar, ya sea en el B2C, en el B2B, independientemente del sector en el que te muevas, ¿vale? Es importante que tengas comunidad, porque si no tienes comunidad, no tienes clientes, y no tienes clientes, no tienes ventas, y no tienes ventas, pues no estás haciendo un e-commerce, estás haciendo un proyecto de modo así, digamos, un hobby, estamos haciendo algo que no va a tener salida, ¿vale? Importante, crea esa comunidad. Siguiente punto, clave, y que es una tónica general en muchísimos de los e-commerce de hoy en día y muchos precisamente de los problemas que han tenido que lidiar muchos de los protagonistas del e-commerce, que es la parte de la plataforma tecnológica, que no debe ser un stopper, que no debe ser una problemática en la cabeza que no te deja hacer crecer el negocio, que te está poniendo un stopper para hacer desarrollar tu proyecto, con las integraciones que te están quitando 1000 horas, que no te están dejando pensar en cómo desarrollar un negocio, sino que te están diciendo, oye, ¿cómo puedo solucionar este problema que me está quitando el sueño y no puedo pensar en otra cosa? O las incompatibilidades, muchas de las incompatibilidades resulta que sale una nueva funcionalidad o sale una nueva versión y te descoyunta, te desconfigura todo el resto de integraciones, o te desconfigura la parte de los medios de pago, o directamente no puedes mandar el tracking de los pedidos, o es que no te funciona el feed de productos para, yo que sé, Google Shopping o el catálogo de Meta. Pueden ser muchísimos problemas, y esos problemas debes de pensar que la tecnología no debe ser un core en sí mismo. La tecnología no debe ser el negocio, la tecnología debe ser un canal para hacer desarrollar tu negocio, ¿vale? Antes, sí es cierto que había muchos problemas con integraciones porque las plataformas, las CMS de los e-commerce no estaban tan desarrolladas como hoy en día, y hoy resulta que ya hay más integraciones entre diferentes aplicaciones. Ya las APIs se hablan entre ellas mucho mejor, ya hay aplicaciones nativas entre plataformas de e-commerce y tu Google Shopping, tu Meta, tu Analytics, tu Microsoft Clarity, lo que tengas entre manos, todas esas aplicaciones que tengas que te ayudan a desarrollar el negocio. No puedes estar pensando en cómo solucionar problemas de tecnología, de cómo solucionar problemas de integraciones con tu e-commerce y luego hacer crecer el proyecto. Es que no hay tiempo, es necesario, no hay tiempo vital. Con lo cual, lo importante es que busques una plataforma que sea sencilla de configurar, que sea sencilla de entender, que no tenga una curva de aprendizaje de años, que no necesitas saber todo de código para poder hacer cualquier tipo de cambio, que los costes de mantenimiento no sean extremadamente caros, porque me he encontrado ejemplos directamente incluso de una hora de un desarrollador para una plataforma en particular te puede costar entre 200 y 300 euros. Eso al final, si tienes muchos problemas, pues al final vas a gastar todos los beneficios de la tienda en solucionar problemas de la plataforma, y que además que estas preocupaciones te van a hacer perder el foco, te van a hacer perder un poco el hilo de los proyectos que tienes entre manos.
manos. Con lo cual, plataforma sencilla, luego ya si tienes que cambiarla en un futuro, pues se te queda corta, se te queda pequeña, la cambias, la migras, no pasa absolutamente nada, no se va a morir nadie, no vas a romper tu proyecto, pero lo importante es que empieces con algo que puedes abarcar, que puedes controla, es como el coche, si tienes un coche que tiene 400 caballos y te acabas de sacar el carnet, pues mal vamos, ¿no? Porque seguramente que te pegues un golpe, tengas un accidente con él y directamente pues te quedes sin coche y además que tú tengas daños físicos. No, vamos a tener una plataforma que puedas controlar, que puedas manejar, que puedas ser, que sea rentable en sí, porque las plataformas tienen que ser rentables, no debe de ser todos los gastos que tengas, gastarlas en hacer mejor, crecer o desarrollar tu plataforma, ¿vale? Siguiente punto, tercer punto. El tema de la analítica, medir bien, analítica de todo, medir exactamente de dónde vienen las ventas, de dónde vienen el tráfico cualificado, dónde vienen tus clientes, qué está pasando con tu e-commerce, qué canales te funcionan, cuáles son las plataformas, digamos, los canales que más, digamos, que más ventas te están trayendo, cuáles son los ingresos que estás teniendo por categorías, cuáles son los ingresos por día, por mes, por semana, por trimestre, por semestre, por año. Es tener bien claro todos esos datos, cuál es el número, tampoco te obsesiones con el tema de visitas, al final lo que importa es el número de clientes, cuál es, digamos, lo que estás creciendo en bases de datos de newsletter para poder impactar más a esos usuarios, cuáles son los márgenes que estás teniendo con cada uno de los productos, cuáles estás ganando más, cuáles estás ganando menos, cuál es el índice del control de stock. Tener bien medido todo. Y si algo no lo puedes medir bien, es decir, si algo estás haciendo una campaña de marketing y no tienes bien las métricas bien instauradas, no tienes bien el píxel, no tienes bien cualquier tipo de integración o configuración para establecer bien las pautas y tener bien los datos, pues a lo mejor tienes que parar de hacer, digamos, tener que estar metiendo dinero en esos canales y hasta que no lo tengas bien configurado, no pongas pasta. Porque si no sabes de dónde viene tu tráfico, no sabes cuál es el ciclo del cliente que sigue en tu e-commerce, no sabes cuál es el tráfico más rentable, de dónde viene el tráfico más rentable, solo estás mirando la facturación del día. No estás viendo cuáles son las partes de mejora, tus puntos fuertes o tus puntos débiles, no sabes dónde meter, en qué cesta meter los huevos, ¿vale? Es punto muy importante. Y en este caso también pasamos al cuarto punto, que es un tema, vamos, que me lo dicen pues casi siempre cuando han tenido un problema, sobre todo de seguir o no seguir, de empezar o no empezar, o directamente de tirar todo por la borda y ponerte a hacer pulseras en la calle. No, hablamos del cuarto punto, flujo de caja. Uno de los puntos más importantes, uno de los momentos de más tensión, de mayor problemática que han tenido los e-commerce cuando están creciendo, es el tema del flujo de caja, ¿no? Del dinero en cash, en líquido que tienen disponible para poder hacer frente a los costes, a los pagos de los sueldos de los empleados o al coste de material. Es decir, en este caso debes de tener en cuenta que no puedes financiar muchas veces el propio e-commerce solamente con el dinero que se recauda, sino debes de disponer en función de, oye, cómo negocias con tus proveedores, los costes, los gastos, cuándo vas a pagar las facturas, eso es otra cosa. Pero vas a llegar a un momento en el que los problemas que tengas para poder financiar el stock o poder financiar el coste de herramientas o el coste de nuevas inversiones o modificaciones en la oficina o nuevas tecnologías que quieras incorporar en tu almacén, vas a necesitar de líquido. Y muchas veces a lo mejor llega un momento que tienes que hacer una primera colección o tienes que adelantar el dinero de esa colección de invierno, de verano, de otoño, de primavera, de lo que sea. Digamos que a lo mejor tienes que hacer un impulso económico, necesitas un esfuerzo económico para poder, financiar el coste de la siguiente, del siguiente volumen de stock, ¿no? Del siguiente número de unidades que tienes que comprar para poder, vender en los siguientes meses. La reposición de los productos que estás más vendidos, si vas a hacer una inversión o vas a crear una nueva campaña, una nueva colección, una nueva categoría de producto y necesitas financiación. Y ahí debes de ver que cómo
consigues esa financiación? Ya sea renegociando con los proveedores, ya sea buscando líneas de crédito con los bancos que te permitan un poco, digamos, tener un poquito de aire y tener una línea de crédito, ya sea para pagar sueldos o para financiar ese mismo stock que vas a comprar, o algunas, digamos, nuevas incorporaciones de tecnología o de mobiliario o de activos físicos que vas a incorporar dentro de tu oficina. Ahí debes de ver cómo vas a conseguir esa financiación para no quedarte a cero, para no quedarte a descubierto en la cuenta, ¿vale? No dependes solamente de las ventas de tu tienda online y debes de tener en cuenta que si vas a trabajar con productos físicos, no solamente con infoproductos, sino con productos físicos, ya sea en el B2C o en el B2B, debes de tener que analizar cuánto vas a poder invertir al principio para recoger después. No pienses que vas a vender todo ese stock. No pienses que vas a agotar. Hombre, te puede llegar la estrella, puede llegar el cometa Halley y tocarte con su ala y decir, oye, pues tú eres el elegido y has conseguido vender absolutamente todo y lo has cuadrado perfectamente en tallas, en unidades, en colores, en fantástico. Pero no es lo habitual, ¿vale? No es lo habitual. Y como no es lo habitual, en este caso, que le ha pasado a otros responsables, a otros CEOs de compañías cuando han emprendido en e-commerce, debes de ver cuál es el porcentaje de punto de equilibrio que necesitas para vender todo ese stock para el sobrante no lo tengas como un, digamos, pues lo tengas como un gasto, ¿de acuerdo? Porque no vas a vender siempre todo el 100% de la mercancía. Es más, para que te puedas tener una idea, calcula que el 30% de la mercancía va a ser un invendido, ¿vale? Es más, si ya vendes un 70, un 75% de la mercancía, ya podemos considerarlo como un buen dato. Con lo cual, no hagas tus cuentas con vendiendo el 70, el 80, el 90% de la mercancía, sino hazlo con mucho menos. Ahí debes de calcular ese escalado de márgenes que debes de incorporar para poder hacer rentable el negocio, qué precios debes de poner, a qué precio debes de comprar y sobre todo que puedas disponer de decir, oye, pues a partir de 40-45% de la mercancía vendida ya empiezo a ganar dinero, por lo menos ya cubro costes, ya no estoy ahogado, ¿no? A partir del 45%, me lo invento, de la mercancía vendida, ya del stock que he comprado, ya digamos alcanzo el punto de equilibrio. Vale, pues a partir de ese punto ya es cuando empiezo a buscarla, a disponer de rentabilidad, pero ya no estoy un poco pensando, ¿vale? Con lo cual, y tampoco tengas esa mercancía, digamos, obsoleta, que la tengas ahí gastando dinero, soportando, digamos, costes de almacén y que te revienten las próximas colecciones, ¿vale? Olvidemos el tema de ser un poco ahí de agarrados en el sentido de voy a mantener esta mercancía porque la puedo vender. Oye, si no te supone ningún coste, fenomenal, y además es una mercancía que no se vuelve obsoleta en un medio plazo de tiempo, fenomenal, la puedes tener ahí. Pero generalmente esa mercancía se va perdiendo calidad, va perdiendo, digamos, pues en temas electrónicos va perdiendo esas actualizaciones o quedan obsoletas con las nuevas versiones de los sistemas operativos o el firmware de esos dispositivos puede quedar obsoleto o directamente que son, digamos, o productos textiles, a lo mejor, pues digamos que pierden elasticidad o pierden, digamos, o se cuartean, digamos, los diseños. Bueno, pueden ser muchas cosas en este caso, pero ten en cuenta que esa mercancía a veces es mejor, digamos, darle salida lo antes posible, ganes más, ganes menos, pero es darle salida para que no te suponga, digamos, un punto que tengas que estar pensando continuamente, un bloque más de pensamiento, de problemas a añadir en esa caja, ¿vale? Y ya por este lado, precisamente relacionado con el tema del flujo de caja, viene del cálculo de los costes fijos y los costes variables. Y aquí, en caso de los costes de almacenaje, no debes permitir, por ejemplo, que te ahoguen. A veces hay que cortar por lo sano cuando tienes que hacerlo y decir, mira, pues esta mercancía no la voy a vender en un largo espacio de tiempo, me está suponiendo unos costes de almacenaje, me está incurriendo en una serie de gastos operativos que me están un poco haciendo, quizás a lo mejor no te hacen mucho daño ahora, es un poco de dinero cada mes, pero si juntas 6 meses, 12 meses, te van a hacer una trastada en tu cuenta de resultados, con lo cual es sobre todo importante que puedas cortar por lo sano en este lado. Por otro lado, revisar cuáles son
son los canales más rentables y donde tienes que apostar realmente después de hacer ese análisis. Ese análisis venía del tercer punto, de cuáles son un poco esos canales de marketing más rentables, lo que te están trayendo ese público cualificado, ese público que te compra. Y además debes de ver cuál es el listado de costes fijos que tienes, cuáles son los variables, es decir, los costes fijos, vendas o no vendas, es los costes que el día 1 de cada mes tienes que soportar y tienes que sufragar con la caja que tienes, y cuáles son los costes variables, esos costes que corresponden a la venta que estás realizando. Es decir, que cuanto más ventas, más costes variables vas a tener. La cuestión aquí, el equilibrio, la fórmula, es convertir lo máximo posible de CAPEX a OPEX, es decir, de pasar de gastos fijos a lo máximo posible a gastos variables para que no tengas mucho peso, ¿no? Mucho coste de estructura al principio y digamos que eso te haga, digamos, realizar, digamos, fórmulas o estrategias equivocadas por el miedo al cortoplacismo, ¿no? Por el miedo a que, oye, necesito que estar facturando esto porque si no, no voy a sacarlo adelante. Importante también que veas el margen mínimo que necesitas para vender tus productos. ¿Esto es algo obvio? Pues aún hay muchos e-commerce que tienen esos grandes problemas para establecer, muchas veces vender, oye, a lo mejor es una estrategia, ¿no? Vender por debajo del break-even de esos productos para tener un producto gancho y que compren otros productos con mayor margen en la tienda. Pero a veces nos encontramos con e-commerce que no han establecido un equilibrio, es decir, que no han visto, oye, ¿cuál es el margen mínimo que necesito en los productos? El porcentaje de gasto, es decir, calculo el coste que tengo esos productos, calculo el número de ventas que voy a tener durante ese mes y calculo cuál es el margen que tengo para que con ese margen de contribución pueda sufragar los costes fijos y los costes variables de toda la estructura que tengo. A veces hay que pensar en cobrar gastos de envío, a veces hay que pensar en no cobrar los gastos de devolución o sí, dependiendo de cómo estés, digamos, en tus costes de estructura. Es que la competencia no cobra gastos de devolución. Vale, pero es que si a lo mejor no cobras los gastos de devolución, es que a lo mejor es que estás perdiendo dinero. Con lo cual, ¿a ti qué te interesa? ¿Hacer lo que hace la competencia o no perder dinero? Pues ya buscarás la fórmula para poder, sobre todo, darle un mejor servicio al cliente, facilitar las cosas, digamos, mantener la comunicación casi en tiempo real para que sepa dónde está su producto, cuándo lo van a hacer la devolución. En vez de tardar 12 días en hacer la devolución, tarda 48 horas o 24 horas cuando veas el producto que ya está disponible. No, digamos, no alargues los plazos para devolver el dinero al cliente. Hay varias fórmulas para poder compensar el tema de cobrar los gastos de devolución y que no sea un pain para los clientes, ¿vale? Y esto es un poco esta primera parte para poder resumir un poco los puntos más importantes que suponen el éxito o el fracaso de un e-commerce, de una tienda online. Espero que te haya resultado interesante. La semana que viene continuaremos con este repaso, con este listado de otros 5 puntos también importantes para poder hacer sostenible un e-commerce, y espero que te haya resultado interesante, sobre todo porque esto proviene tanto por parte de la experiencia mía trabajando con diferentes proyectos online, con diferentes e-commerce, como charlando con todos esos protagonistas, CEOs, responsables de tiendas online que han venido a bien a contar sus experiencias y cómo hacen su día a día en los podcasts de Ecosistema e-commerce. Gracias por llegar hasta aquí, como siempre, y por escuchar el podcast. Si te has quedado con ganas de más, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos este viernes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.